está en línea. Hablar con ella nuevamente es un placer, sobre todo porque ha hecho un gran trabajo de investigación sobre lo que es la gastronomía porteña del Bicentenario, 1810-2010. Karina Perticone. Karina, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Mariana, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien. Karina, de la charla que mantuvimos hace algunos programas, quedaron un montón de cosas por conversar que tenían relación con la gran investigación que llevaste adelante en el libro, que tiene relación, para retomar un poco los conceptos, sobre los usos y costumbres de la gastronomía porteña desde 1810 hasta el 2010. Y me parece que quedaron, hablamos sobre las carnes, hablamos sobre la mazamorra. Sí. Me parece que quedaron cosas pendientes importantes. Una de ellas, que es lo que estamos degustando ahora en el estudio, que es el mate, por ejemplo. El mate, infaltable mate, mate ancestral. ¿Cómo era el usos y costumbres del mate, Karina? Mira, el mate en un primer momento llegó, ¿no? Como una cosa del Paraguay, que estoy hablando ya en el principio del siglo XVII. Rápidamente se expandió, atravesó todas las capas sociales, lo tomaban del más pobre al más rico, sí, durante más de un siglo y medio, hasta que empezó el furor del chocolate, y el mate quedó más como una cosa íntima que se tomaba en la habitación o en la cocina, pero no en la sala. Ajá. Uh-huh. Tiene que ver también con un poco que a algunos les parecía poco higiénico, o por lo menos a los extranjeros que veían que los porteños tomaban mate y lo notaban tal vez delicioso o tal vez una infusión agradable, parecida al té, pero poco higiénica por el compartir la bombilla. Sí, totalmente. Sobre todo los extranjeros en las crónicas, así bastante disgustados con el tema de compartir la bombilla. Sí, y también, bueno, había todo un tema de moral detrás. Por ejemplo, si hoy van al Museo Fernández Blanco, sí, de la ciudad, donde hay muchas cosas para aprender sobre la cocina y el comer de los porteños, van a ver una bombilla, que es la bombilla de los novios, que es una bombilla con doble cañito, como trenzado, ¿para qué? Para que cuando los novios iban a las casas a hacer las visitas, ¿no? Con toda la familia, la tía, llevando mate, no chuparan de la misma embocadura. Claro. Para que los labios de los novios no se tocaran antes de casarse. No. Sí. Qué aburrido, Karina. Es impresionante. Y se puede ver ahí, la verdad que es muy gracioso. Totalmente, y habla un poco también de la idiosincrasia de la época, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Ahora, Karina, algo que no es menor y tiene relación con lo que hoy se ha extendido mucho y realmente cada cuadra encontrás que es un restaurante o hay polos gastronómicos en distintos puntos de la capital. ¿Cómo era el salir a comer en el siglo XIX? ¿Cómo era la costumbre? Si se estilaba, si era solo para gente con mayores recursos, o y qué tipo de comidas, ¿no?, se preparaban. Sí, a ver, el comer fuera de la casa era algo también que atravesaba todo el espacio social. Lo que cambiaba era el lugar o qué se comía, o si se compraba a un vendedor ambulante, o si se comía en una fonda o ya en un restaurante. Claro. Lo que pasa es que el restaurante, como lo conocemos, acá aparece ya en el tercer tercio del siglo XIX. Sí. Lo que a principios del siglo XIX funcionaba mucho era el café fonda, digamos. Uh-huh. Que estaban todos alrededor de lo que hoy sería la Plaza de Mayo, y había uno muy famoso que era la Fonda de Don Ramón, que estaba en Reconquista y Perón. Sí. Que ese ya desde principios de siglo estaba, y bueno, se podía ver a los próceres patrios. Hay muchas crónicas que los relatan jugando las cartas en el Café de Catalanes, sí, que era cerca a la vuelta, o en el Café de Don Ramón. O sea, eran lugares que no eran específicamente para ir a comer, sino que el concepto era pasar también el rato, hacer actividades dentro del lugar. Y sí, porque todo el activismo político se hacía en los cafés, claro, en ese momento. Y bueno, pero sí, eran lugares para comer también. Estaba muy vinculado a las salidas también, a las salidas al teatro. Sí.
el comer afuera. Ajá. O sea, primero se iba a ver el espectáculo y después se cenaba. Y se cenaba. No se ha perdido eso hoy. Si el poder adquisitivo lo permite, digo, no se perdió. No. Para nada. Karina, ¿cómo un tema que me parece interesante para salir un poco de lo que es bien lo porteño? ¿Cómo era la comida de campo? ¿Cómo eran las costumbres en cuanto a la preparación de estos alimentos en el campo? Sí, eso ya depende de la región, ¿no? Por ejemplo, Sí. en la Pampeana sí era de rigor el consumo de carne asada, la carne se asaba con cuero, se guardaba en lo que se llama hoy la fiambrera, Sí. ¿no? Que está, bueno, desapareciendo, pero en el Museo de Matadero se puede ver alguna. Se comían muchos platos de olla también, la famosa carbonada, Sí. lo que hoy llamamos carbonada, se comían muchos platos de ese tipo, se incorporaba en estos platos fruta, generalmente durazno, que era la fruta que más abundaba en las afueras de Buenos Aires. Bueno, se comía el pan más tipo galleta, Sí. que se elaboraba ahí mismo, y carne. Mucha carne en el campo, menos carne en la ciudad. Karina, te habla María Adela, ¿cómo te va? Hola María Adela, qué placer escucharte. Bueno, para mí también escucharte a vos. Mira, yo soy muy curiosa. Sí. Yo vuelvo al mate. Sí, Yo sé que según cómo servís el mate, sobre todo entre novios, por supuesto, tiene un significado especial. sí, claro, ¿No? el lenguaje del mate. El lenguaje del mate. Ay, a ver eso. Sí, no sí, sabía. sí. Si está muy caliente, ¿qué significa? Eso es pasión. Pasión. Caliente es pasión. Pasión. Si está tibio, Si está tibio es te doy la posibilidad o indiferencia. indiferencia, sí. ¿Y si está frío? Si está frío y lavado es el rechazo total, Rechazo. no me mires ni me hables. Claro. Yo sabía que había así una... Claro, porque era la clave que se usaba en las tertulias porteñas, Sí. cuando todavía se tomaba mate en las tertulias porteñas, la manera de pasarse mensajitos entre las chicas y chicos de las familias que estaban invitadas Era cómo mate. servirlo. Me muero. ¿Y si le ponías una cascarita de naranja? Amor correspondido. ¡Ah! Mariana, ya sabés lo que tenés que hacer. Mariana está Hola, Karina, soy Silvia Valdemoros. Hola. Mariana está cebando mate con Sí. cascaritas de naranja desde la mañana temprano. No sé si te dice algo eso. Sí, pero te lo sirve a vos. No, pan con pan. No sé, qué genial lo del mate, no sabía. Sí. Y otra cosa, así como protocolo, ¿no se usaba poner debajo del mate un pañuelito, una servilletita? Sí, un pañuelito blanco doblado en 4. Sí. Lo hablaban 4, claro, sí. Sí. Yo más o menos algo me acordaba, pero viste, mis años me Pero, me hacen ¿y olvidar. para qué era colocar ese pañuelito, Karina? No te olvides de nada porque son nuestra memoria viva, parte de nuestra memoria viva, de nuestra historia viva. Así que no te olvides de nada, por favor. No se olvida de nada, está atenta a todo. Ahora, Karina, con Silvia nos miramos, queremos saber, el pañuelito blanco, ¿en función de qué iba debajo del mate? Primero para atenuar que se calentara mucho, ok. pero además que fuera blanco era una señal de higiene, Mira. Claro. porque cuando se manchaba se cambiaba. Karina, y te hago una consulta. ¿De qué material eran los mates? Se usaba la calabaza, Ajá. pero después empezó a usar mucho la de porcelana y después el latón. Mira. Y también estaban los de plata muy elaborados, cincelados, que venían del Alto Perú, Mira. no, principescos, digamos. Sí. Ahora, después me parece interesante que ya abordás todo lo que es la Leyana Aldea, desde 1860 a 1930, con una serie de platos, ¿no? O de alimentos, puchero, el asado, la pasta yuta. ¿Por qué? ¿Qué pasó en toda esta época? Porque ese es el periodo en el cual se va amalgamando y se van mezclando y se van resignificando las comidas. Las que había, hispano-criollas, más las llegadas con los inmigrantes, que no eran cocinas nacionales, sino regionales, o sea, de las distintas regiones de España, de Italia,
Y ahí, durante todos esos años, se va configurando lo que en los 30 y 40 va a emerger como una cocina porteña. Sí, claro. Y en esa etapa, lo que es pucheros y asado, que es lo que más me interesa, que veníamos hablando de la significancia del asado como alimentos y del puchero. ¿Cuánto fue variando? ¿Cuánto de la impronta de lo extranjero hubo? Y a ver, el puchero, por ejemplo, al principio se hacía bien al estilo del cocido madrileño, que es distintivo que lleve los garbanzos. Uh-huh. Y después empezó a llevar, salieron los garbanzos y empezó a llevar más verdura, más puerro, más carnes. Se empezaron por ejemplo, los italianos, el tema de el puerro, de las verduras, las crucíferas, el coliflor y todas esas. Eso vino más con lo italiano. Claro. Después me gustaría ya adentrarnos un poco al 1900 y hablar algo de bebidas. Hoy estuve leyendo algunos informes en los últimos tiempos donde, si bien el vino es una bebida que se extiende bastante en nuestro país, los jóvenes sobre todo siguen eligiendo mucho la cerveza como bebida principal en elección. Lo que yo quiero saber es cómo es la llegada de la cerveza en lo que es la cocina y lo que es la gastronomía en los porteños. Bueno, con la cerveza hay un tema, ¿no? Si hablamos de Buenos Aires es una cosa, sí, pero si hablamos del resto del país es otra. Ajá. Porque sí tenemos mucho antecedente de fermentados ya desde los pueblos originarios, sí, ¿no? De bebidas tipo chicha que se parecían mucho a la cerveza, como el hidromiel, los hidromieles que hacían los grupos étnicos que vivían en la zona del Chaco y del litoral. Sí. Entonces eso es algo que ya antes existía. Ahora la cerveza como tal, bueno, son las comunidades alemanas y austríacas las que empiezan, ¿no?, con la elaboración, y de hecho donde hubo muchas colonias, por ejemplo, sí, en lo que se llama la Pampa Gringa, uh-huh, que además de colonias italianas había muchas alemanas, hay una tradición cervecera que subsiste. Claro. Como en Santa Fe, donde ellos dicen, esta es la tierra de los degustadores de cerveza, el sur de Córdoba, donde tienen la fiesta y todo eso. Claro. Ahora, Karina, y un tema que me quedó pendiente, pero que me interesa de tu opinión. Con toda la investigación que has realizado, ¿cómo consideras hoy la gastronomía porteña con toda esta impronta que vinimos hablando en varios programas? Digo, hoy se ha llegado a poder hacer una mistura entre lo que fueron principios del siglo XIX y todo el bagaje cultural que trajo después los 2 siglos siguientes. ¿Qué consideras hoy de la gastronomía local? Y sí, por supuesto que sí, hay una mixtura porque se sigue produciendo. La cocina es un proceso dinámico que no para. ¿Te acordás lo que hablamos la primera vez? Que era dinámico y que si uno lo agarra en un punto del tiempo determinado, tiene unas características y más adelante, bueno, cambian. Ahora lo que estamos haciendo es incorporar muchas cosas que fueron novedades en los 70s y 80s, bueno, ahora ya las tenemos incorporadas a la cocina de todos los días. Claro. Karina, es un placer escucharte, porque te bombardeamos las 3 hoy. No, por favor, no, para mí es un honor que estén atentas y que pregunten, y aparte, bueno, María Adela, que la adoro. Ay, muchas gracias. Me pongo celosa, Karina, Te tengo en mi panteón de las señoras que llevaron adelante la cocina argentina junto con Petrona, Chorri, todas las glorias. Bueno, muchísimas gracias. Karina, un placer. Vamos a volver a requerirte porque obviamente siempre van a surgir nuevas cosas que nos van a quedar para conocer un poco de la gastronomía y sobre todo, ¿sabés qué? Que siempre ya dejo como la tarea para el hogar para próximas emisiones. Hablar un poco lo que hoy conversábamos con María Adela y con Silvia. Esto de la
la soberanía alimentaria y también educar, no solo desde las casas e ingresar a los chicos a todo lo que es la cocina diaria, sino también desde las escuelas, que esto lo hemos abordado en otros programas, pero también como algún plan un poco más abarcativo, ¿no? De lo que es la educación gastronómica desde chicos. Eso es sí, totalmente necesario. Es totalmente necesario incorporar la alimentación en la currícula de los colegios. Bueno, tema pendiente que lo vamos a charlar pronto, porque me parece que no se ha hablado mucho. Se habla de educación vial, de educación sexual, se va avanzando en esos temas. Educación alimentaria no es nada, sí. Totalmente. Karina, próximo compromiso, un cariño grande. Dale. Beso. Para todos. Karina Perticone, semióloga, investigadora del IUNA sobre prácticas estéticas de la alimentación. Es un placer, como siempre, hablar con Karina. 48 minutos pasaron ya de las 2 de la tarde. Ya regresamos.